Es el Espíritu el que nos da coraje y la sabiduría para proclamar un mensaje que el mundo rechaza, para proclamar un mensaje que muchas veces nos meterá en problemas. Es el Espíritu Santo el que convence los corazones. Es el Espíritu Santo el que le da vida a los muertos en sus delitos y pecados. Es el Espíritu Santo el que le da crecimiento espiritual a la iglesia. Es el Espíritu Santo. No es nuestra elocuencia lo que convence los corazones, es el Espíritu. No es nuestra sabiduría lo que edifica a la iglesia, es el Espíritu. No es nuestro esfuerzo lo que produce frutos, es el Espíritu. Necesitamos depender del Espíritu en todo lo que hacemos, como creyentes individuales y como iglesia. ¿Y sabes cómo se manifiesta esa dependencia? Más que nada en nuestra vida de oración. No deja de ser interesante que en el libro de los Hechos se menciona la oración 31 veces. Se hace referencia a la oración en el libro de los Hechos en 20 de los 28 capítulos del libro. Lucas nos está diciendo: la oración es trascendental, la oración es importantísima. No podemos hacer la obra de Dios sin una dependencia consciente de Él en oración. Pensando en esto, hermanos, nosotros debemos dar muchas gracias al Señor, porque hay hermanos en nuestra iglesia que oran continuamente por los ministerios distintos que hay aquí en IBCJ. Hermanos que oran por sus pastores. Yo les creo. Cuando ustedes se acercan a nosotros y nos dicen: pastores, nosotros oramos por ustedes continuamente, por favor, no dejen de orar. Por favor, les rogamos, nunca lleguen a confiar tanto en sus pastores que dejen de orar. Pero ¿saben qué? Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, nosotros necesitamos seguir creciendo en nuestra conciencia de la urgente necesidad de depender en oración del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos seguir creciendo en nuestra vida individual de oración. Necesitamos que este lugar se llene de creyentes cada miércoles cuando nos acercamos a Dios corporativamente para rogar por esta iglesia. Necesitamos al Espíritu Santo. No recuerdo quién era que decía que, dice: yo temo que si a la iglesia le quitaran al Espíritu Santo de un día para otro, no se daría cuenta. Necesitamos al Espíritu Santo. Ninguna rama particular del cristianismo secuestró al Espíritu Santo. La iglesia de Cristo necesita al Espíritu Santo. La iglesia de Cristo necesita orar. La iglesia de Cristo, Iglesia Bíblica IBCJ, necesitamos venir este sábado 25 de enero, a presentarnos delante del Señor en ayuno y oración. Necesitamos el poder de Dios para hacer la obra de Dios. No hay capacidad humana que sea suficiente para eso. Ahora, esta enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios levantó una inquietud en los discípulos, lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya vimos la continuación de la misión, la espera necesaria para la misión. Veamos ahora, en tercer lugar, una expectativa corregida para poder definir la misión. Una expectativa corregida para definir la misión. Versículo 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? En otras palabras, ¿es este el momento en que todas las promesas del Antiguo Testamento sobre un reino glorioso y restaurado se cumplirán en su totalidad? Estos discípulos habían crecido leyendo en el Antiguo Testamento
las promesas de un tiempo en que Dios establecería su reino sobre la tierra, restaurando la paz y la justicia. Ellos sabían que el paraíso perdido por causa del pecado sería recobrado. Así que, mis hermanos, la expectativa de los discípulos estaba bien fundamentada, pero era incompleta. Los discípulos están evidenciando aquí dos problemas, y de paso, increíblemente son dos problemas que todavía permanecen al día de hoy en muchas iglesias evangélicas. ¿Cuáles son los dos problemas que ellos manifiestan? En primer lugar, una indebida curiosidad escatológica, y en segundo lugar, una visión demasiado estrecha del reino de Dios. Una indebida curiosidad escatológica y una visión demasiado estrecha del reino de Dios. Versículo 7. Y Él les dijo, hermanos, escuchen lo que dice Jesús: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas en que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No nos corresponde saber esto. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Y qué pasará? Me seréis testigos en Jerusalén. Muy bien, Jerusalén. En toda Judea, perfecto. Y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, no se preocupen por el cuándo, porque a ustedes no les corresponde saber eso. Mis hermanos, esa curiosidad escatológica puede ser muy peligrosa por dos razones. En primer lugar, porque puede terminar produciendo una profunda decepción. ¿Ustedes saben cuántos creyentes a lo largo de la historia le han dicho que ya Cristo viene el día tal y que ya esta guerra o aquella otra guerra o lo que está pasando aquí es una evidencia clara de que ya llega el fin del mundo? ¿Cuántos creyentes pensaron que Napoleón era el anticristo y que ya llegaba el fin del mundo? ¿Cuántos creyentes pensaron que Hitler era el anticristo? ¿Cuántos creyentes vieron la Primera Guerra Mundial, la Gran Recesión, la Segunda Guerra Mundial? Cristo viene, y todavía estamos aquí. Y muchos pueden ser decepcionados. Pero por otra parte, esa indebida curiosidad escatológica desvía nuestra atención de la misión que tenemos delante. Cristo está diciendo que no os corresponde a ustedes saber esto, porque ustedes tienen ahora otra misión. Ese tiempo solamente está determinado por el Padre. Así que los discípulos necesitaban saber, primero, que el establecimiento del reino en la tierra no vendría de manera instantánea. Eso es lo primero. Segundo, que su expansión se llevará a cabo a través del testimonio apostólico y la predicación de la iglesia, comenzando desde Jerusalén, extendiéndose hasta lo último de la tierra. Sí, Israel es parte del plan de Dios, pero el reino no es exclusivamente para Israel. A través del evangelio, Dios está llamando a hombres y mujeres de toda tribu, lengua, pueblo, nación a reconocer a Jesús como Rey. Y de paso, eso nos enseña que aquí no hay lugar para el pluralismo. Una de las cosas que más molesta al mundo secular en el día de hoy es que nosotros insistimos en la exclusividad del cristianismo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Los musulmanes, los budistas, los que creen en la filosofía de Confucio, nadie se va a salvar si no es viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que en vez de estar esperando la consumación del reino, lo que ellos debían esperar era el derramamiento del Espíritu para ser testigos eficaces del Rey Jesús, que se levantó de los muertos al tercer día y consumó la obra de redención. De paso, el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos nos provee el bosquejo de todo el libro de los Hechos.
¿Qué vemos en los Hechos? En los capítulos 2 al 7, el evangelio predicado en Jerusalén. En los versículos 8 al 11, el evangelio predicado en Judea y Samaria. En los versículos 12 hasta el 28, el evangelio expandiéndose a través de Asia, a través de Europa, hasta llegar a la capital del imperio, a Roma, que era el fin, lo último de la tierra en la mente de los hombres de aquellos días. Ahora, déjenme darles una nota aclaratoria antes de pasar a mi próximo encabezado. No es lo mismo tener una indebida curiosidad escatológica que una apropiada y santificante expectativa por la segunda venida de Cristo. No es lo mismo. ¿Qué dice el versículo 11? Varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? El mismo Jesús que habéis visto ir al cielo volverá. Esa es la gran esperanza de la iglesia. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Lo que prepara al mundo para la segunda venida de Cristo es la evangelización, no el tratar de averiguar lo que Dios no ha querido revelarnos acerca del fin del mundo. ¿Qué dijo Cristo en Mateo capítulo 24, versículo 14? El evangelio debe ser predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Vivir a la espera de la segunda venida del Señor nos mueve a compartir con otros el evangelio, no solo porque deseamos que otros se salven. Hermanos, nosotros debemos compartir el evangelio, sí queremos que otros se salven, obviamente, pero nosotros queremos que Cristo vuelva. ¿Y qué dice el Señor? Es necesario que este evangelio sea predicado en todas las naciones, a todas las etnias, entonces vendrá el fin. Bien, hermanos, ¿qué hemos visto hasta aquí? La continuación de la misión, la espera necesaria para la misión, una expectativa corregida para definir la misión. Veamos ahora en cuarto lugar el rey entronizado para poner en marcha la misión. Versículo 9. El rey entronizado para poner en marcha la misión. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado. Imagínense otra vez, imagínense la escena. Jesús está allí 40 días, ellos lo han visto resucitado y ahora de repente, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? De paso, varones galileos, ¿por qué les llama galileos? Bueno, porque en ese tiempo llamarle Galileo a una persona en Jerusalén era algo despectivo. De hecho, noten en el capítulo 2, versículo 7, que las personas estaban asombradas cuando ellos comenzaron a hablar en lenguas y dice: mirad, no son galileos todos estos que hablan. Así que muy probablemente Lucas quiso incluir esto que los ángeles dijeron para recordarnos: son galileos, no son gente con una súper y extraordinaria preparación. Y con ellos Dios va a transformar el mundo. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Mis hermanos, los discípulos no estaban viendo simplemente a Jesús elevarse físicamente hacia el cielo. Escuchen esto, muy importante. Ellos estaban presenciando delante de sus ojos el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14. Y si tú conoces el libro de Daniel, vas a recordar que Daniel tuvo una visión en el capítulo 7 donde él contemplaba a alguien semejante a un hijo de hombre. El título favorito que usaba Jesús para referirse a sí mismo en los evangelios, dice: un hijo de hombre que ascendía en las nubes del cielo y era llevado ante el anciano de días, es decir, Dios mismo, quien le confería toda autoridad sobre todas las naciones, pueblos y lenguas. Bueno, mis hermanos, lo que está sucediendo en Hechos 1 es el cumplimiento de esa profecía. Jesús no estaba simplemente dejando la tierra. Él estaba siendo exaltado en gloria.
Él estaba siendo investido con toda autoridad como rey del universo. Así que lo que Daniel vio desde una perspectiva celestial, los discípulos lo estaban contemplando desde la tierra. Ese fue el día de la coronación de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y saben qué, hermanos? La ascensión de Cristo, de la cual se habla muy poco en las iglesias en el día de hoy, lamentablemente, no solo fue un evento glorioso para los apóstoles ese día, sigue teniendo una profunda importancia para nosotros hoy. En primer lugar, la ascensión de Jesús confirma que Él es el Rey exaltado que ahora gobierna soberanamente desde el cielo. Y dice en Hebreos capítulo 7 que desde su trono celestial Él intercede por su pueblo, Él sostiene a su iglesia y Él dirige la historia hacia su consumación final. Así que miren, mis hermanos, no importa cuán caótico parezca el mundo, Cristo no ha perdido el control. Él reina con poder y majestad, y todo lo que sucede en la historia, óyeme bien, todo lo que sucede en la historia está subordinado a sus propósitos soberanos. Jesús es Rey. Pero en segundo lugar, la ascensión garantiza que la presencia de Jesús con su pueblo ahora no está limitada por la geografía ni el tiempo. Miren, aunque esto suene paradójico, es precisamente debido al hecho de que Jesús ascendió a los cielos que Él ahora está más cerca. Déjame repetirte eso. Es precisamente debido a que Jesús ascendió a los cielos que ahora está más cerca. Mientras Jesús estuvo en la tierra, su presencia estaba limitada a un solo lugar. ¿Ustedes se imaginan lo que sería tratar de ver a Jesús hoy? Te toca el turno 2.450.000. ¿Cómo sería eso? Pero ahora, precisamente porque Él ascendió a los cielos, precisamente porque como el Rey glorificado envió su Espíritu, Él está presente con su pueblo en todo tiempo, en todo el mundo, en todo momento. Ustedes recuerdan en Juan capítulo 16, Cristo le dice a los discípulos que se va, ellos están tristes y Él les dice: os conviene que yo me vaya. Me enternece eso. Jesús le está diciendo: oye, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Ahora yo estoy aquí, pero voy a enviar a mi Espíritu. Yo no voy a dejarlos huérfanos, y ustedes van a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero en tercer lugar, su ascensión asegura el cumplimiento de la promesa de que un día Jesús volverá como Rey triunfante, no ya en humillación, sino en poder y majestad. Varones galileos, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, vendrá. El mismo Jesús vendrá, volverá otra vez. Cristo está vivo, reinando hoy. Nada ni nadie podrá impedir que Él lleve a cabo lo que se ha propuesto hacer. Y en el tiempo señalado por el Padre, Cristo vendrá otra vez en gloria a establecer su reino eterno en los cielos nuevos y la nueva tierra. Esperamos a ese Jesús que regrese en gloria. Pero hay una escena más en este pasaje que se encuentra al final del texto. Hemos visto ya la continuación de la misión, la espera necesaria para la misión, la expectativa corregida para definir la misión, el Rey entronizado que pone en marcha la misión. Veamos ahora en quinto lugar el equipo completado para llevar a cabo la misión. Versículo 12.
Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, o sea, a 1 kilómetro más o menos. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto. Por cierto, no sabemos si es el mismo aposento alto de Juan 14, pero eso no es importante. Subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Estos versículos nos dejan ver lo que sucedió durante los 10 días que siguieron a la ascensión de Jesús. Y vemos que los discípulos básicamente hicieron lo que Jesús les mandó que hicieran. Se quedaron en Jerusalén, se entregaron de continuo a la oración mientras esperaban el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu. Ahora, no deja de ser interesante quiénes formaban este grupo, aparte obviamente de los apóstoles. Por un lado, Lucas menciona a un grupo de mujeres, ¿se dieron cuenta, versículo 14? Que eran parte integral de esta comunidad de gracia. Ahora, esto es significativo porque en la cultura judía del primer siglo, las mujeres tenían un estatus sumamente secundario en la vida religiosa. Pero tú y yo sabemos que en el Evangelio todos gozamos el mismo estatus espiritual delante de Dios. Por otra parte, y ese es otro detalle importante en la lista, es la mención de María, la madre de Jesús. Esta es la última vez que María aparece en el Nuevo Testamento. Y noten que se la menciona sin ninguna posición de preeminencia. Ella no es la reina del cielo, es María, la madre de Jesús. Una simple creyente más en la comunidad cristiana. Y a partir de ahí desaparece de la historia. Pero por otro lado, Lucas es un buen historiador y él menciona a los hermanos de Jesús. ¿Se dieron cuenta al final del versículo 14? Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, recuerden que durante el ministerio terrenal ellos no creían en Jesús. De hecho, dice en Marcos capítulo 3, versículo 21, que en una ocasión Jesús estaba en una casa enseñando y ellos fueron a llevárselo porque pensaban que estaba loco. Ellos pensaban que Jesús estaba fuera de sí. La pregunta es, y mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana, hazte esta misma pregunta: ¿qué tendría que ocurrir para que estos hombres llegaran a creer que su hermano mayor, con el que ellos jugaron, con el que ellos crecieron, con el que compartieron vivienda, qué pasó? ¿Qué tenía que pasar para que estos hombres llegaran a creer que su hermano mayor era el Hijo de Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad? Bueno, tenía que pasar un milagro. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Jesús resucitó. Para ellos era indudable que su hermano, su medio hermano, que lo vieron morir en una cruz, se les apareció vivo y estuvo con ellos 40 días. Mi amigo, eso es innegable. La tumba de Jesús está vacía. Y lo hemos dicho muchas veces. ¿Saben por qué los ángeles removieron la piedra cuando Jesús resucitó? Oh, pastor, para que Jesús saliera. No, él no necesitaba eso. No, los ángeles removieron la piedra no para que Jesús saliera, sino para que el mundo entrara y viera que la tumba está vacía. ¿Y saben qué? Sigue vacía. Estos hombres, los hermanos de Jesús, se convirtieron al Señor. ¿Por qué? Porque vieron a Cristo resucitado. Pero este es apenas el preámbulo de Lucas, lo que Lucas quiere enseñarnos en el resto del texto. Había un asunto trascendental que debía resolverse antes de que la misión avanzara, y era la restauración del grupo apostólico. Recuerden, hermanos, que Judas había traicionado a Jesús.
Así que ahora no eran 12, eran 11. Se necesitaba un reemplazo. ¿Y qué pasó? Hechos 1:15. Por aquel tiempo Pedro se puso en pie en medio de los hermanos, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí, y dijo: hermanos, tenía que cumplirse, la palabra aquí es era necesario, es la misma palabra griega de Juan capítulo 3, os es necesario nacer de nuevo. Tenía que cumplirse, y escuchen cómo Pedro define la palabra de Dios: la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas. Por fin, ¿quién fue que lo predijo? ¿Fue David o fue el Espíritu Santo? No fue David. ¿Qué dice el texto? En que por boca de David el Espíritu Santo dijo. Sí, este libro lo escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron, y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén. Esto fue reconocido, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: que sea hecha desierta su morada, no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. ¿Por qué esto es importante? Mis hermanos, así como el pueblo de Dios en el antiguo pacto fue fundado sobre las 12 tribus de Israel, el nuevo pueblo de Dios debía estar fundado sobre los 12 apóstoles. Pentecostés no podía llegar sin que ese fundamento estuviera completo. La iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Eso lo vemos en Apocalipsis 21. Y Pedro se vale de dos textos del Antiguo Testamento, Salmo 69:25 y Salmo 109:98, para mostrar, 109:8, perdón, para mostrar que la traición de Judas no había sido un accidente y que Judas debía ser reemplazado. Y hermanos, estos dos textos nos muestran algo sorprendente. Por un lado, Pedro nos dice que lo que hizo Judas estaba dentro del plan soberano de Dios. No hay duda de eso. Tenía que cumplirse lo que Dios predijo que iba a suceder. Esto estaba decretado en el plan soberano de Dios. Pero al mismo tiempo, Judas fue responsable de lo que hizo. ¿Se dieron cuenta en el versículo 18 que Pedro dice que lo que Judas hizo fue una infamia? Una deplorable, despreciable traición. Mis hermanos, Judas no era un títere en las manos de Dios ni en las manos del diablo. Él actuó según su propia maldad. Judas vendió a Jesús porque eso era lo que él quería hacer, porque era un codicioso. Pero sin saberlo, él estaba cumpliendo lo que Dios ya había determinado en su propósito eterno. Mis hermanos, nunca tratemos de suavizar esta tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana para hacerla más fácil de entender. La Biblia dice que Dios gobierna sobre todas las cosas. La Biblia dice que el poder de Dios es absoluto. La Biblia dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su santa y perfecta voluntad. Y aún así, la Biblia dice que el ser humano es completamente responsable en sus decisiones. Las dos cosas. Y no solo la traición de Judas fue decretada, dice Pedro, sino también el hecho de que otro debía tomar su lugar para completar el número de los 12. Eso era necesario antes de que llegara Pentecostés. Versículo 21. Por tanto, es necesario, de paso, esa es la misma palabra
del versículo 15, tenía que cumplirse, 16, perdón. Es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Y habían dos en el aposento alto que cumplían esos requisitos. Y habiendo orado, presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, de cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. El sustituto de Judas debía ser un testigo presencial del ministerio terrenal de Jesús hasta la ascensión. Y entre los 120 habían dos que llenaban esos requisitos. De paso, hoy parece que hay un montón. Hay un montón de apóstoles por ahí. Yo no sé cómo, porque aquí dice claramente que para ser apóstol, tú tienes que tener dos requisitos. Tienes que haber estado allí, tienes que haber visto a Jesús resucitado. Y que yo sepa, como dice la Biblia, al último que Jesús se le apareció fue a Pablo. Pero bueno, apóstoles aparte, el punto es que ellos echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Ese era un procedimiento bastante común en el Antiguo Testamento cuando había que tomar una decisión en la que no había una revelación clara. Ustedes recuerdan Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas la decisión es del Señor. Ahora pregunta, ¿ese es un procedimiento legítimo para nosotros hoy? Deja ver con quién me voy a casar. Si sale el 2, Juana. Mira, es muy probable que fracasas en tu matrimonio si te casas de esa manera. ¿Ese es un procedimiento legítimo para nosotros hoy? Por supuesto que no. Hermanos, esto ocurrió antes del derramamiento del Espíritu Santo y en el Nuevo Testamento no aparece nunca más. Eso ocurrió antes de Pentecostés. Pero lo más importante es que la revelación de Dios no estaba completa, no se había escrito el Nuevo Testamento. Hoy tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y ese Espíritu Santo, según Romanos, guía a la iglesia por medio de su palabra, la palabra que Él inspiró. Así que no eches suertes, llévate de la Biblia, aplica los principios bíblicos y pídele a Dios que te dé sabiduría. Así que Matías fue escogido para completar el grupo original de testigos oculares y establecer el fundamento del nuevo pueblo de Dios antes de Pentecostés. Y así aseguraban la continuidad de la obra de Dios desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto. Pero como yo conozco a los miembros de IBCJ, ya me imagino que algunos están pensando: ¿y qué de Pablo? Bueno, Pablo no fue simplemente un reemplazo adicional en el grupo de los apóstoles. Pablo fue un apóstol escogido directamente por el Cristo resucitado para una misión específica: llevar el evangelio a los gentiles. Y nosotros sabemos por el libro de los Hechos y por Gálatas que los apóstoles originales reconocieron a Pablo como un apóstol especial. Así que mientras Matías fue escogido para completar el grupo original de los 12, Pablo fue llamado soberanamente como apóstol de los gentiles, asegurando la expansión del evangelio más allá de Israel y estableciendo la iglesia entre todas las naciones. Así que no fue un error la elección de Matías. Pastor, pero no es raro que a Matías no se le vuelva a mencionar más, y a ninguno de los otros apóstoles excepto a Pedro y a Juan. Eso no es una evidencia. Matías sustituyó a Judas, no otro. Bien, hermanos, esa es la historia de Hechos 1. Como hemos visto hoy, Hechos 1 nos deja a los primeros discípulos con una gran expectativa. El Espíritu Santo vendrá, la iglesia será capacitada y la misión
comenzará. Pero mis hermanos, tú y yo sabemos que esa misión apenas comenzó en el siglo I. Nosotros somos parte de esa historia que empezó hace 21 siglos. Y la pregunta que debemos hacernos ahora tú y yo es si estamos conscientes de que nosotros somos un pueblo con una misión. Mis hermanos, la iglesia no es un country club de gente santa para aislarnos de ese mundo perdido que está allá afuera. No, la iglesia no es un club de gente santa aislada del mundo. Sí, de gente santa, santificada por el Espíritu Santo. Pero la iglesia es un pueblo con una misión. La iglesia es un pueblo en movimiento. Y la pregunta, mis hermanos, que debemos hacernos los miembros de IBCJ y cualquier otro creyente que se encuentra hoy en este lugar es: ¿tenemos ese mismo sentido de urgencia que tenían estos primeros discípulos? Somos débiles, mis hermanos. Somos muy débiles. Pero gracias al Señor que el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio y nos ayuda en nuestra debilidad. Esa es la primera enseñanza que encontramos en nuestro texto. Vean una vez más el versículo 26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esa palabra que se traduce como ayudar en nuestro texto da la idea de llevar una carga junto a otra persona. Esta palabra aparece solo una vez más en todo el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 10, versículo 40, cuando Marta le pide a Jesús que le ordene a María unirse con ella en la ayuda. Dile que me ayude en mis quehaceres. El Espíritu Santo que habita permanentemente en nosotros y que nos conoce a la perfección, nos ayuda a llevar nuestras cargas. De manera, mis hermanos, que no estamos solos en nuestra lucha contra el pecado, no estamos solos en la perplejidad y en la confusión que causa vivir en un mundo como el nuestro. Eso fue lo que Jesús prometió a sus discípulos en el discurso del aposento alto. ¿Recuerdan? En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, los apóstoles estaban muy tristes ante el anuncio de la próxima partida del Señor. Ellos no entendían muchas de las cosas que Jesús dijo esa noche, pero sí entendieron que Él estaba a punto de partir hacia un lugar al que ellos, por lo menos en ese momento, no podían seguirle. Y es en ese contexto que Cristo les promete la llegada del Espíritu. Dice en Juan 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y la palabra allí es Paracletos, uno que es llamado a colocarse al lado tuyo para ayudarte, para fortalecerte, para consolarte, para defenderte. Dice Cristo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, dice el Señor, vendré a vosotros. Mis hermanos, nosotros no somos huérfanos de Dios, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús mora en nosotros. Y más adelante, en Juan capítulo 16, versículo 14, Jesús es todavía más específico en cuanto a la obra del Espíritu en nosotros. Dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es de eso que se trata la santificación progresiva. El Espíritu nos revela a Cristo en su palabra, para que viendo su gloria en la Biblia, seamos transformados de gloria en gloria. El Espíritu nos está moldeando para ser semejantes a la persona, al carácter de nuestro bendito Señor y Salvador. Y lo que Pablo está contemplando en Romanos capítulo 6, versículo 26, es el cumplimiento de esa promesa. Ahora, noten, y esto es importante, que Pablo no está diciendo aquí
que el Espíritu vino a hacerlo todo para que nosotros no tengamos que hacer nada. Lo que Juan nos dice en su primera carta es que todo aquel que permanece en él debe andar como él anduvo. Tú y yo, si somos cristianos, debemos andar como Cristo anduvo, de manera que el Espíritu no es como esas personas que pierden la paciencia con facilidad y cuando ven nuestra torpeza y que nosotros no hacemos las cosas como ellos pudieran hacerlas, nos dicen, quítate, que yo lo hago. No, el Espíritu no es así. El Espíritu no es así. Lo que hace el Espíritu en nuestra santificación progresiva es ayudarnos a hacer todo lo que no podemos hacer por nosotros mismos. De hecho, en el pasaje que citamos en Lucas 10, de Marta y María, lo que Marta le pide a Jesús no es, Señor, dile a María que haga lo que yo estoy haciendo. Lo que Marta le pide a Jesús es, dile a María que me ayude en lo que yo estoy haciendo. Bueno, esa es la misma idea que encontramos en Romanos 8:26. La ayuda del Espíritu significa que no estamos solos en nuestra lucha contra el pecado, no estamos solos en el cumplimiento de nuestro deber de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dice Pedro al final de su segunda carta. Ahora bien, aunque la ayuda del Espíritu en la vida del creyente es muy amplia, el Espíritu nos ayuda en muchas cosas, Pablo parece estar refiriéndose a algo más específico en nuestro texto. Vean una vez más el versículo 26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Y eso nos lleva a la segunda enseñanza de este pasaje. Ya dijimos, primera enseñanza, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Segunda enseñanza, el Espíritu nos ayuda cuando no sabemos cómo orar. Ahora, mis hermanos, eso no quiere decir que los creyentes nunca saben qué es lo que deben pedir en oración, porque lo cierto es que la mayoría de las veces sí sabemos. Por ejemplo, la misma Biblia nos guía en ese sentido. Debemos orar por la gloria y la santidad del nombre de Dios. Debemos orar porque Él nos ayude a hacer su voluntad. Debemos orar porque Dios bendiga a su iglesia. Debemos orar por la salvación de los perdidos. Debemos orar por nuestras necesidades personales. Danos el pan de cada día. Debemos orar por aquellos que predican la palabra. Y así podríamos continuar con un montón de cosas más. Pero cuando vemos este texto en su contexto, nos damos cuenta que Pablo está hablando aquí de esos momentos cuando sentimos el embate de vivir en este cuerpo de muerte y en un mundo dañado por causa del pecado. Cuando nos sentimos tan perplejos, tan confusos, tan débiles, que no sabemos qué pedir. No sabemos qué pedir. De hecho, hay momentos en que estamos tan ofuscados, en medio del dolor, en medio de la aflicción, que pedimos lo que no deberíamos pedir. ¿Ustedes recuerdan cuando Elías le pidió a Dios que le quitara la vida? Eso está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Esa fue una petición obviamente incorrecta. De hecho, es irónico que Elías le haya pedido a Dios que le quitara la vida, porque Elías es uno de los únicos dos personajes que aparecen en toda la historia bíblica que no murieron nunca, que no vieron muerte. Por eso decía Martin Lloyd-Jones que sería difícil encontrar una negación mayor a la oración de un creyente. Señor, quítame la vida. No, tú nunca vas a morir. Otro ejemplo un poco distinto es el de Pablo en 2 Corintios capítulo 12. ¿Recuerdan cuando Pablo le pidió a Dios que le quitara el aguijón que tenía en su carne? Esta petición es distinta a la de Elías porque Pablo no fue un imprudente al pedirle a Dios que le quitara el aguijón.
Santiago 5:13, ¿está alguno afligido? Haga oración. No hay nada incorrecto en que le oremos a Dios que nos quite una aflicción. Sin embargo, el Señor le respondió que no. Y aún aprovechó la ocasión para enseñarle a Pablo que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. De manera que hay veces en que le pedimos a Dios cosas que son legítimas, pero a las cuales Dios dice que no. Y hay otras veces en que ni siquiera sabemos qué es lo que debemos pedir en esa situación particular. Déjeme poner otro ejemplo. Pablo se encuentra preso en Roma, sabiendo que tiene delante de él dos opciones: la posibilidad de ser liberado y seguir llevando a cabo su ministerio, o la posibilidad de ser ejecutado y ser llevado a la presencia de Dios. Bueno, ¿qué pedir en una situación como esa? ¿Cárcel o liberación? ¿Muerte o ministerio? Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 22, que cuando él estuvo considerando esas dos opciones, en un momento dado dice: yo no sé qué escoger. Yo no sabía qué escoger. De hecho, es interesante notar en el versículo 26 que Pablo se incluye a sí mismo en la declaración. Dice: porque no sabemos, ni ustedes saben ni yo tampoco, no sabemos orar como debiéramos. El gran apóstol Pablo, el hombre que recibía revelaciones directas de Cristo y que escribió la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento, él experimentó esa misma perplejidad en su vida. Así que, mi hermano, cuando estás en esos momentos en que tú no sabes qué pedir, estás en buena compañía. Estás en buena compañía. Muchas veces no podemos discernir cuál es la voluntad de Dios en una situación específica por la sencilla razón de que no hay una revelación específica en la Biblia al respecto. ¿Recuerdan Deuteronomio 29:29? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Hay una voluntad secreta de Dios, y la característica principal de esa voluntad secreta es que es secreta. Es la voluntad secreta de Dios. Imaginen a un hermano que en medio de esta pandemia, eso le ha pasado a hermanos que son doctores o que tienen que llevar a cabo algún tipo de servicio de bien público, este hermano se cuestiona si debe prestar un servicio que ponga en riesgo su salud o dejar de hacerlo para preservar su vida y aún la vida de los suyos. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Arriesgarse por amor al prójimo o protegerse por amor a su familia y aún por cuidar de su propia vida? Bueno, ¿saben qué? Esa decisión no es fácil. Y lo interesante es que en la Biblia tenemos varios casos en los que una misma persona en un momento dado evitó el peligro y en otro momento decidió no evitarlo. ¿Recuerdan? El mismo Pablo, en Hechos 9, dice que fue descolgado por una canasta por el muro de la ciudad de Damasco porque sabía que lo querían matar. Pablo en Hechos 9 evitó el peligro. Sin embargo, en Hechos 21, a Pablo se le profetiza que si iba a Jerusalén, lo iban a apresar y lo iban a torturar. ¿Y saben qué hizo Pablo? Como quiera fue a Jerusalén. En Hechos 9 evitó el peligro. En Hechos 21 decidió no evitarlo. La pregunta que el cristiano siempre debe hacerse en ese tipo de situaciones, en los que no tenemos una dirección clara de las Escrituras, la pregunta que debes hacerte es: ¿qué es lo que glorifica más a Cristo en esta situación? ¿Qué es lo que glorifica más a Cristo? En el pasaje que citamos hace un momento en Filipenses 1, Pablo dice que él no sabía qué escoger.
Pero él estaba seguro de lo que él quería que sucediera en cualquiera de las dos situaciones, que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o ya sea por muerte. Pablo dice, estoy perplejo, yo no sé qué escoger, pero yo sí sé una cosa, yo quiero que Cristo sea magnificado en mi vida, sea que muera o sea que viva. Así que mi hermano, el principio general de las Escrituras es que debemos escoger lo que glorifica más a Jesús. El problema es que no siempre es tan evidente para nosotros qué es lo que glorifica más a Cristo, sobre todo cuando tenemos que decidir entre dos cosas que son legítimas para el cristiano. Las dos. Estoy enfermo. ¿Qué debo pedir? ¿Debo pedirle al Señor que me sane? ¿O debo pedirle al Señor que me fortalezca para poder glorificar su nombre, aunque Él decida no sanarme nunca? ¿Qué debo pedir? Escojo mantenerme protegido durante la pandemia, no solo por amor a mi propia vida, sino también por amor a mi familia, o decido salir y ayudar a otros y poner en riesgo mi salud y la de los míos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, Pablo dice aquí que muchas veces no lo sabemos. No lo sabemos. Que el curso de acción que debemos seguir no está tan claro. Pero Dios es tan bueno que Él no hace lo que tristemente muchas veces los padres hacemos con los hijos. Pero es que tú no entiendes. Eso es lo que muchas veces perdemos la paciencia y le decimos a nuestros hijos. Dios no hace eso. Estamos perplejos, estamos confusos, pero lo que Él hace es ayudarnos por medio de su Espíritu. Ahora, antes de ver cómo es que Él hace eso, déjame traerte unas palabras de aliento a la luz de esta enseñanza. Y voy a valerme aquí de algo que John Piper menciona en uno de sus sermones. Por un lado, mis hermanos, es alentador pensar que Dios no espera de nosotros que siempre sepamos cuál es su voluntad en toda situación. Es bueno saber eso. Hay lugar para la perplejidad en la vida del cristiano. Eso es alentador. Por otra parte, también nos alienta a saber que la obra de Dios a nuestro favor no se limita a lo que nosotros podemos entender. Dice Piper, Dios no está limitado por la limitación de nuestra mente. Dios no está limitado por la limitación de nuestra mente. Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 20, que nuestro Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios, gloria al Señor. Él es lo suficientemente poderoso como para tomar nuestras débiles oraciones, completarlas y hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Nuestras limitaciones no limitan a Dios. Pero también es alentador recordar que cuando estamos en esos tiempos de gran debilidad y de perplejidad y confusión, el Espíritu Santo intercede a nuestro favor, no en nuestra contra. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado de nuestro texto. Y es el hecho de que en esos momentos de debilidad, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios. Ven una vez más los versículos 26 y 27. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos, por los creyentes, conforme a la voluntad de Dios. Ya Pablo había dicho que la creación gime a una esperando la manifestación de los hijos de Dios. Lo vimos la semana pasada.
Y más adelante dice que nosotros también gemimos. La creación gime, nosotros gemimos. Yo supongo que todos aquí estamos familiarizados con ese sentimiento de angustia, de confusión que experimentamos en ocasiones y que no siempre expresamos en palabras. Es algo así como un suspiro del alma, una especie de cansancio espiritual que experimentamos muchas veces en nuestra lucha contra nuestro propio pecado. Nos cansamos de luchar con el mismo pecado, o al ver tanta maldad y tanto sufrimiento a nuestro alrededor. ¿Se dan cuenta? No es un suspiro de hastío, es un suspiro de espera ansiosa por el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Es de eso que habla Pablo en Romanos 8, 19 en adelante, que estudiamos la semana pasada, porque el anhelo profundo de la creación, ahí está el gemido, es un anhelo profundo, es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente. Ahí está el punto. No es con hastío. Aguardamos ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Ahora bien, Pablo dice, ahí está el gemido que experimentamos en nuestro interior. Pero cuando leemos Romanos 8:26, surge una pregunta. ¿Quién es el que gime? ¿Somos nosotros o el Espíritu? ¿Nosotros o el Espíritu? Versículo 26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Otra vez, mis hermanos, ¿quién es el que gime? ¿Nosotros o el Espíritu? Bueno, yo creo que mirando el contexto podemos llegar a la conclusión de que somos nosotros los que gemimos movidos por el Espíritu. El Espíritu nos mueve a gemir. Eso es similar a lo que Pablo dice anteriormente sobre el testimonio que el Espíritu le da a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vean el versículo 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual, por ese espíritu, clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mis hermanos, y es importante por eso ver la Biblia con atención y ver las conexiones gramaticales entre una oración y otra. ¿Quiénes son los que claman Abba, Padre? ¿Es el Espíritu o somos nosotros? Bueno, nosotros clamamos Abba, Padre en momentos de necesidad. Pero la razón por la que podemos clamar así es porque el Espíritu Santo nos mueve a tener la certeza de que somos hijos de Dios y de que somos amados por Dios. Ese es el testimonio que el Espíritu le da a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 5, Pablo dice, la esperanza del cristiano no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No es el amor que nosotros sentimos hacia Dios, es el amor que Dios tiene por nosotros. Él ha derramado ese sentido de amor en nuestros corazones por medio del Espíritu.
Y es por esa confianza que el Espíritu produce en el creyente que somos movidos a clamarle a nuestro Padre en tiempos de necesidad. Él nos mueve, el Espíritu, nosotros clamamos. Bueno, eso es exactamente lo que ocurre en Romanos 8:26. Es el Espíritu Santo el que nos mueve a desear que Cristo sea magnificado en nuestras vidas. Es el Espíritu el que nos mueve a anhelar de todo corazón que pronto podamos hacer la voluntad de Dios sin tanta lucha y sin tanta perplejidad en nosotros. Es el Espíritu. Anhelamos que llegue el día en que no sea tan difícil hacer lo que Dios quiere. ¿Tú no anhelas que llegue ese día? Esa es la obra del Espíritu. Anhelamos que llegue el día en que no tengamos tantas interrogantes sin respuestas en nuestras mentes limitadas. Es ese anhelo lo que produce el gemido del que Pablo está hablando aquí. Pero ahora escucha, porque esto de verdad es impresionante. Estudiar ese texto en esta semana ha cambiado en mi mente lo que significa orar. Ha producido un impacto profundo en mi propio corazón. Lo que hace el Espíritu es tomar ese gemido que no se expresa en palabras, en nosotros no se expresa en palabras, es tomar ese gemido que Él mismo produjo en nosotros y lo traduce en una oración articulada y que es conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu. Versículo 27. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. Y la palabra sentir allí, lamentablemente no se tradujo en español con toda lo que conlleva. No es que está mal la traducción, pero yo creo que es mejor traducir mentalidad, marco de pensamiento. Aquel que escudriña los corazones, ¿de quiénes? Los corazones tuyo y mío que gemimos, sabe cuál es la mentalidad del Espíritu, porque Él intercede por los santos, el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios. Ahora ya yo me imagino que varios aquí deben estarse preguntando, pero pastor, si Dios el Padre ya sabe lo que nos conviene, ¿por qué el Espíritu tiene que interceder por nosotros? De hecho, vamos más lejos. Si ya Dios sabe lo que tú y yo necesitamos, ¿por qué tenemos que orar? Bueno, yo te diría que nosotros debemos orar porque Dios dice que debemos orar, punto. Santiago 4, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Así que debemos orar porque debemos orar, porque Dios lo dice. Yo no tengo que entender todo lo que Dios me ordena para obedecerlo. Muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, y sobre todo los más pequeños, mi hijo, haz lo que yo te digo, pero papi, ¿por qué? No te lo puedo explicar ahora, pero obedéceme. Imagínense si nosotros le decimos eso a un niño de 7 años, la distancia que hay entre el niño de 7 años y yo como papá es infinitamente más pequeña que la distancia que hay entre yo y Dios. No importa que yo sea un adulto de 60 años. Así que debemos orar porque Dios dice en su palabra que debemos orar. Sin embargo, me encantó esta respuesta de John Piper a esta pregunta. ¿Por qué debemos orar? Él dice, la necesidad de la oración es un recordatorio constante y un despliegue de nuestra dependencia de Dios en todo, para que Él obtenga la gloria cuando nosotros recibamos la ayuda. Tú y yo necesitamos recordar todo el tiempo lo mucho que dependemos de Dios. Y cuando oramos y Dios viene en nuestro auxilio,
Nosotros recibimos la ayuda y Él recibe la gloria. Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú en cambio me honrarás. ¿Ves? Así funciona la oración. Yo clamo, yo pido, recibo, glorifico a Dios. Dios es glorificado. Lo mismo dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 13. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La gloria de Dios es el propósito final de toda oración. Y lo mismo ocurre cuando el Espíritu Santo nos mueve a gemir. Recuerden, Él es el que produce esa esperanza que aguardamos ansiosamente y que produce gemidos en nuestro corazón. Bueno, es el Espíritu Santo que hace eso para luego convertir ese gemido en oraciones al Padre que siempre son conformes a su voluntad. Pablo estaba pidiendo, Señor, líbrame de este aguijón, y el Espíritu Santo le estaba diciendo al Padre, Padre, no se lo quites. Ahí está la dinámica. Yo siento ese cansancio del alma, gimo, el Espíritu traduce esa oración y Dios el Padre responde. Así que Dios, intercediendo delante de Dios, produce una mayor gloria a Dios. Ese es el proceso. Otra vez, permítanme que cite a Piper, porque él lo dice mejor que yo. Dios obtiene la gloria porque Dios, el Espíritu, es el que produce esos gemidos en nosotros. Dios obtiene la gloria porque Dios el Padre es quien escucha y ejecuta lo que el Espíritu pide. Dios obtiene la gloria porque Dios el Hijo compró para los pecadores todas las bendiciones que reciben. Y ahora escuchen, porque esto me encantó. Y Dios obtiene gloria porque nuestros corazones se convierten en el teatro de esa actividad divina para que conozcamos y experimentemos la bondadosa intercesión de Dios por nosotros y le demos gracias y le alabemos constantemente. ¡Wow! Mira, mi hermano, aunque no podamos entender del todo esta misteriosa y extraordinaria conversación entre Dios el Espíritu intercediendo por nosotros delante de Dios el Padre, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que escribiera Romanos 8, 26 y 27. El Espíritu Santo quiso, mi amado hermano, que eso estuviera en nuestras Biblias. Dios quería que tú y yo supiéramos que eso está ocurriendo constantemente en nuestro interior, que nuestro corazón es el teatro de esa actividad divina. ¿Sabe para qué? Para alentarnos en medio de nuestra debilidad y para movernos a la gratitud y la alabanza, aunque sea un misterio para nosotros, esa intercesión del Espíritu a nuestro favor. Eso nos alienta y eso nos mueve a la gratitud y nos mueve a la alabanza. El domingo que viene, si el Señor lo permite, vamos a estar considerando el famoso texto de Romanos 8, 28 al 30. Todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. El propósito es hacernos semejantes a su Hijo. Bueno, mis hermanos, la enseñanza de nuestro texto hoy es lo que nos prepara para la enseñanza
de Romanos 8:28. La razón por la que sabemos que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios es porque tenemos al Espíritu Santo intercediendo ante el Padre en nuestro corazón y al Hijo intercediendo en el cielo. Son dos intercesiones. Versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí. Más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el Espíritu en nuestro corazón, el Hijo a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. El que también intercede por nosotros. Miren, mis hermanos, Dios no siempre responde nuestras oraciones afirmativamente.